entonces con esta fiesta maravillosa, cuando nosotros nos dedicamos a las actividades cristianas, dentro, fuera de la iglesia, en cualquier espacio en que nos encontremos, entablando esta comunión, esta comunicación de Papito Dios para cada uno de vosotros, es una fiesta. ¿Qué se hace en una fiesta? Se alegra, uno se comienza a mantener en una actividad de provecho, saludable, pero nunca faltará de pronto alguien que quiera intervenir con algo malo. Y es por eso que nosotros siempre, en las cuestiones cristianas, siempre nos amparamos, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, para que cualquier cosa, cualquier impedimento malo, desde ya Dios nos guarde y nos proteja. El tema de este momento, en lo que lo vamos a exponer, conforme la guía de Dios, conforme la guía del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, es este: el silencio. El silencio de Dios. Pero vamos a abarcar, antes de entrar en ese tema relacionado con Dios, miremoslo desde el punto de vista general, humano. Cuando uno guarda silencio, también se puede considerar como algo sensato. Dios nos educa a guardar silencio y en no hablar de más. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, Dios enfoca aquello que es importante guardar silencio, porque eso nos hace ser sensatos, ser prudentes, y que cuando uno habla de más, en las muchas palabras, puede haber pecado. Y cuando Dios hace referencia a aquello que en las muchas palabras hay pecado, es cuando una persona habla sin utilizar el término de la sensatez, de la prudencia. Y eso creo que es entendible para cada uno de vosotros. Muchas veces hablamos de una manera imprudente y podemos provocar muchas cosas malas. Pero también cuando nosotros apreciamos ese término y lo sabemos emplear, aplicar, utilizar, puede ser de beneficio no solamente para con nosotros mismos, sino para con los que nos rodean. El ser una persona prudente, silenciosa, es de sabios. Y cuán importante es utilizar o apreciar el beneficio de la sabiduría de parte de Dios para con nosotros. Ser buenos administradores de aquellas cuestiones es importante. Bien, quiero enfatizar ahora lo que es el silencio de Dios. Dios, desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, podemos llegar a apreciar tanto el silencio de Dios como también la forma en que se ha expresado cuando ha hablado de muchas maneras. Desde el principio al momento en que hizo Dios la tierra y todo lo creado, de lo cual nosotros somos beneficiados, desde ya a alguien le dijo y habló de manera plural y dijo: hagamos esto, hagamos aquello. Y en sí, ese personaje es Dios Padre con Jesucristo. Cuando habló sobre el diluvio, y muchos de nosotros tenemos algún remember de aquella historia, también Dios guardó silencio después de que dio a conocer lo que iba a hacer, lo que iba a ser acontecido. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario,
también hubo un gran silencio. Hubo la voz de Dios con advertencia en aquellos casos, y hasta en el día de hoy también se escucha la voz de Dios, pero también se guarda en silencio. ¿Por qué se toca este tema del silencio de Dios? Porque es importante considerar con respeto y con temor sabio de que dentro de ese silencio que Dios guarda, también está la advertencia para cada uno de nosotros. Esa advertencia que también tiene sus voces cuando alguien dice: acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú de pronto guardas en silencio dentro de tu corazón la respuesta afirmada, en confirmación, y simplemente das voces de negatividad al decir: aún no, todavía no. Esa clase de silencio que tú guardas dentro de ti, al dar una negación a esa pregunta de salvación para ti, es un silencio de mal provecho para ti mismo. Es un silencio de mal uso. Desde ya das una respuesta interna que tanto tú como a los que le das a conocer y directamente al Dios vivo, tú ya le dices tu propia respuesta, y es no. Y quien saca provecho de aquella respuesta interna en tu silencio interno es el mismo demonio o diablo, el mismo mal, el cual aprovecha esa negatividad de cada ser humano y lo mantiene encadenado en su propio pensamiento, en su propio razonamiento. Es por eso que quiero considerar la palabra del Dios viviente en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Y leemos la palabra del Dios viviente en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él, o sea Jesucristo, respondiendo a los fariseos, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían o hablarían. Porque considero como texto bíblico central en esta oportunidad este tema, este versículo. Cuando Jesucristo dijo: es que si estos callaran, desde ya las piedras hablarían. ¿Qué representa aquello? Vean aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, conocedores de la palabra de Dios. Mas sin embargo, estos fariseos le decían: oye maestro, oye Jesús, haz callar a tus discípulos. Y Jesús les respondió lo que les acabo de leer. Es que si ellos callan, no crean que no hay quien hable. Las piedras hablarían. ¿Qué representan la piedra? La piedra en realidad es un producto que demuestra dureza, que demuestra firmeza, que demuestra estabilidad. Y Jesucristo es la piedra angular. Es en sí lo que representa Jesús. Esa piedra maravillosa, que ante Dios es maravillosa, porque Él mismo la envió. Pero para nosotros de pronto es una piedra cualquiera, para muchos de ustedes o de nosotros, si es que estamos apartados de Dios. Para aquel que está apartado de Dios es una piedra más. Pero cuando estamos dentro de ese vínculo cristiano, es una piedra preciosa, de donde realmente se saca el verdadero diamante. Cuando uno está en las minas o sabe algo de las minas, en realidad el verdadero oro está disfrazado de esa piedra rocosa, y la cual uno tiene que estar ahí
talando, 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 hasta ver piedra de valor. Y así somos considerados cada uno de nosotros. Jesucristo mismo nos hace esa representación. Ustedes son esa piedra viva. Ustedes son piedra viva. Cuando nosotros estamos dentro del vínculo cristiano, como esos verdaderos seguidores de Dios, de Jesucristo, somos esa piedra viva que no guardamos ese silencio a no hablar de Él, sino todo lo contrario. Cuando guardamos silencio, podremos haber guardado silencio para no ser imprudentes. Pero aún nosotros tenemos esas voces que vienen de parte del Dios viviente. Cuando hablamos del silencio, o Dios nos permite o nos aconseja que es mejor callar, bendiciones, varón. Callar y guardar silencio es para corregirnos ante lo malo. ¿Cuántas personas han utilizado mal aquel término, aquella palabra, aquella actividad que tiene que ver, entre comillas, con el silencio? ¿Sabes? El malo también utiliza el silencio para su propia maldad, la cual le puede llegar a cualquiera de nosotros. Pero cuando nosotros sabemos esclarecer los beneficios y no lo contrario del silencio, cuando nosotros apreciamos el silencio, es para no hacer daño, pero hablamos para hacer bien. Esa es la diferencia. Dios guarda silencio, claro que sí, porque no se va a poner a discutir con el ser humano, es decir, yo soy el verdadero Dios, sírveme a mí que yo soy el verdadero Dios. No sirvas a aquellos dioses que son hechos a imagen y semejanza de los mismos hombres, de acuerdo a su pensamiento, a su propia experiencia. Dios habla en muchas ocasiones, desde el principio al fin, donde tú lo quieras ver, donde lo quieras entender. Cuando Dios hace referencia a la verdadera adoración, que no tiene que ver con la idolatría. Idolatría no es solamente postrarse a una imagen hecha por hombres de cualquier material que se haya dedicado a formarlo. Idolatría es cuando te idolatras a ti mismo, cuando le niegas a Dios tu propia vida. Y es por eso que Dios mejor guarda silencio ante aquella actitud en donde desde ya cerraste las puertas. Dios guarda silencio, pero aún dentro de ese silencio también está esa esperanza y también está ese trabajo especial para ti y para mí. Cuando tú guardas silencio ante Dios, estás haciendo, permitiendo más bien que la muerte te encuentre sin fe, sin Dios y sin esperanza. Mientras tú tardas en responder a Dios con firmeza, con seguridad de que lo quieres aceptar en tu vida, cuando tú das ese espacio, esa pausa, y todavía le das largas a Él, y sin embargo decidiste mejor vivir la vida plena de acuerdo a tus gustos, a tu propio beneficio, a tu propio pensamiento, lejano de Dios, desde ya cerraste las puertas a tu misma salvación. Mira, mi amado o mi amada, hermano, hermana, amigo y amiga, el hecho de que Dios guarde silencio
en ciertas acciones, en ciertas oportunidades. No significa que todavía no haya oportunidad de salvación para ti. Cuando hablamos de salvación, hablamos de algo especial, hablamos de vida, porque si tú estás sin Cristo en tu vida, eres un muerto viviente. Y es por eso que Dios guarda silencio, porque cuando tú te das cuenta, llega un momento dado en que cuando uno muere, uno hace un espacio de silencio. Y es por eso que Dios también hace espacio de silencio en ciertas personas que son muertos vivientes. Pero aún así, todavía Dios quiere resucitarte. Dios quiere resucitar a todos aquellos que todavía no tienen la verdadera vida dentro de sí. Recuerda que nosotros apenas con nuestro cuerpo somos un estuche que se desvanece solo. Y la vida que Dios nos presta nos la da con ciertas responsabilidades. Y dentro de esa responsabilidad es que tú tengas al Cristo viviente. Es ahí cuando comienzas a brillar con la vida que Dios te da, que Dios nos presta. El guardar silencio es importante, pero también es necesario hablar. Lo peor del silencio es utilizarlo cuando no quieres hablar del Dios vivo, cuando tú no lo quieres confesar con tu boca y guardas silencio, ya sea por vergüenza, por miedo o por simplemente poco interés. Y tanto Dios como tú mismo sabes las intenciones de tu propio corazón. De ahí hay muchas maneras por las que podemos hablar. Aún hasta el mudo puede expresarse. Guardará silencio solo porque no tiene la facilidad del verbo en su boca. Pero aún aquellas personas que no tienen esa virtud de hablar vocalmente pueden expresar, pueden hablar de muchas maneras, como también puede callar al no aceptar a Jesucristo en su vida. Cuando a Jesucristo le enseñaron en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, y vinieron aquellos fariseos, trajeron a una mujer adúltera también, vinieron y trayendo a una mujer, presentaron a aquella mujer adúltera y le dijeron: mira Jesús, aquí está esta mujer. Y la querían apedrear porque era importante para ellos matar a aquella persona que representaba pecado porque pecaba. Y Jesucristo en tal manera utilizó el silencio, se inclinó en aquella arena y escribió algo en la arena que no se lo da a conocer de manera total. Pero sin embargo utilizaba el silencio en ese momento y luego utilizó el hablar al decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o sea, contra ella. Guardó el silencio, dejando que las personas que estaban alrededor hablaran todo lo que querían hablar. Y dense en cuenta que cierta etapa, cierta acción en la actualidad se puede dar a conocer en muchos de nosotros. Jesucristo, al momento de hablar después de haber guardado silencio, al momento de decir algo sabio, Él
Él dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Pero no lo hizo para solapar a aquella mujer que estaba en pecado, que estaba destruyendo su propia vida y que ya estaba quien la estaba juzgando. Ya la querían hasta matar. Jesucristo la defendió no para que ella siga pecando, sino más bien le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo mismo que podría decirnos a cada uno de nosotros cuando estamos en una condición pecaminosa, lejanos de Dios. Es por eso que quiero hacer énfasis de cuándo hay que guardar silencio y cuándo no. Y cuándo debemos apreciar el silencio de Dios y cuando Dios nos habla. Es que Dios no puede hablar como nosotros hablamos entre nosotros. Dios tiene una manera especial, pero utiliza el silencio para decirnos, ven, búscame, clama a mí, interésate por mí. Cuán importante es apreciar el silencio de Dios para interesarnos en Él. Si nosotros apreciamos el silencio en lo secular, en la vida humana, hay muchas personas que están aprovechando esa oportunidad del silencio para hacer maldad, para hacernos daño. Pero saben utilizar con esa oportunidad del silencio donde no haya quien avise, quien informe. Por eso es que es importante decretar el silencio en su actividad, saberlo clasificar, saberlo utilizar. Más sin embargo, recuerda o recordemos que cada actividad en silencio o todo lo contrario tendrá su verdadera recompensa. Cuando hablo del silencio de Dios, también hablo del trabajo de Él. Y el trabajo de Dios es muy maravilloso, porque cuando tú lo buscas en oración, aún tú llegas a entender mediante el silencio, mediante el clamor. Es ahí cuando Dios trabaja, no solamente para hacernos hablar, sino para hacernos entender lo que humanamente no podemos entender, lo que humanamente no podemos observar. Si tú te imaginas a Jesucristo con sus discípulos aquí, estaba a cada momento diciéndole, ven, sígueme, vamos a orar. Estaban ahí pendientes de cuando Jesucristo sanaba, cuando Jesucristo libertaba. Y ellos solamente observaban y aprendían. Pero tampoco entendían, porque una cosa es aprender y otra cosa es entender. Tú puedes aprender a escribir, puedes aprender a leer, pero no entiendes cuán importante es escribir de Dios y leer de Dios para que Dios trabaje en tu vida. Puedes saber leer, puedes saber escribir, pero no te interesa ni siquiera lo escrito de Dios para tu propia vida. Arriyalaya, Sia. Alabamos al Dios bendito de noche y de día. Cuán importante es utilizar la sabiduría de Dios en nuestra propia vida. ¿Te imaginas por qué hablo del silencio? Cuando tú lees la Biblia, la palabra del Dios viviente, puedes leerla en voz alta para que los demás te escuchen. Pero si estás solo, si estás sola, la lees en silencio y la meditas de mejor manera. ¿Por qué? Decretarás que Dios te está hablando a ti mismo, directamente a ti mismo.
Cuando tú comienzas a orar a solas, porque una cosa es orar en conjunto con varias personas y es importante la unión. Pero cuando estás solo, cuando estás sola, cuando tienes un problema, cuando estás con ganas de matarte, cuando estás enfermo, cuando estás odiando a alguien, tu oración cambia, porque estás comenzando a desfogar todo lo normal que tú tienes dentro de tu corazón. Y Dios trabaja en ese silencio, en donde estás tú directamente con aquel Dios que te da la vida, con ese Dios que se busca en espíritu y en verdad, porque así lo dice la Escritura, que los verdaderos adoradores son los que lo buscan en espíritu y en verdad. Y ahí es cuando el silencio comienza a trabajar Dios. Ese silencio en donde está tu voz baja, donde está tu corazón afligido, tu ser necesitado. Es ahí cuando se hace propicio y adecuado a ese silencio. Un silencio con voz de clamor al Dios divino. Un silencio en el cual a veces tienes que callar para que Dios te hable y tú puedas escuchar la voz de Dios. Ese es el silencio en el cual Dios quiere trabajar contigo y conmigo. Mediante la oración, mediante el aprendizaje de su palabra y la práctica de la misma. Aprende a guardar silencio y no hables tanto. ¿En qué sentido? En el sentido negativo, no hables tanto, porque te apoyas en el pecado. Puedes hablar, yo no sé orar. Es que no me gusta a mí la palabra de Dios. Es que ¿para qué voy a seguir el camino de Dios? ¿Será algún momento? Ahora no. Estás hablando, pero también dentro de tu corazón está enmudecido porque no puedes gritar: necesito a Dios para que me siga dando más vida. Porque dentro de ti está tu propio espíritu queriendo ser libre y tú lo encadenas a esta vida vana. Así dice Jehová. Así me permite que te lo diga. Tú te esclavizas a ti mismo en silencio, hablando la imprudencia, hablando lo negativo, y frenas tu corazón que quiere mantenerse vivo dentro de Dios. Pero tú mismo lo matas con tu negatividad, con tu exposición mala, con tu no en grande a Dios. Padre, oh papito lindo, gracias por tu palabra. Gracias por tu firmeza, porque tú eres la roca viva. Sabes, tú que me escuchas, tú que me aprecias, o tal vez me desprecias, pero aún así, esta es la exposición que Dios permite que te la exprese mediante este tema del silencio de Dios. El silencio de Dios cuando tú también guardas silencio dentro de tu corazón. No sigas guardando silencio dentro de ti. Al no aceptarlo a Jesucristo, tú guardas silencio. Y morirás con ese silencio, con esa negatividad. Si no aprovechas a tiempo el aceptar a Jesucristo, que representa la verdadera vida en tu propia vida. Con esto termino, mi amado, mi amada, preguntándote si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Aquel que te ofrece la vida, la cual estás viviendo a tu gusto y no al gusto de Dios. Acéptalo
Acéptalo como tu Señor y tu Salvador dentro de ti. Busca ese momento apreciable, ese momento oportuno, y no le sigas dando la espalda. Recuerda que la muerte, cuando te venga, no te va a preguntar si quieres morir o no. Simplemente te acogerá como estés. Y es por eso que nosotros, esas piedras vivas, como Jesucristo nos llamó, en el libro de Pedro está escrito aquello. Considerados nosotros como esas piedras vivas, siendo Jesucristo la piedra angular, esa piedra preciosa. Somos los que hablamos, aguardamos silencio simplemente por educación, para no ser imprudentes, pero hablamos para dar a conocer lo que Jesucristo desde el principio dio a conocer, la salvación para cada ser viviente. Vamos a orar ahora para dar por terminada esta exposición bíblica de parte de Dios, como un regalo para cada uno de nosotros. Papito Dios, gracias una vez más, porque aún así en silencio usted sigue trabajando y todavía nos da la oportunidad de venir y de formar parte de su rebaño. Padre, que su misericordia, su amor no se termine para con cada uno de aquellos que todavía faltan, Señor mi Dios, de venir a su rebaño. Usted no quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos. Mas sin embargo, Padre, usted hace énfasis, Señor mi Dios, que es importante que cada uno de nosotros por sí mismo elijamos. Y usted seguirá guardando silencio de acuerdo al silencio de cada ser humano. Pero hablará cuando nosotros lo busquemos en espíritu y verdad. Y nos hará entender cuán hermosa es su palabra a nosotros mismos. Papito Dios, bendiga a las personas, aquellas personas que aprecian este mensaje. Padre, que aquellos que tengan oídos para oírla oigan. Padre, que aquellos que tengan esa necesidad de recibirle en su corazón, Señor mi Dios, puedan recibirlo y usted trabaje con cada uno de ellos. Y aquellos que aún se mantienen en ese distanciamiento para con usted mismo, Padre, haya la oportunidad, Padre, sin que la muerte los alcance, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que haya la oportunidad, Padre, que ellos puedan tener ese espacio para usted mismo. En el nombre de Jesús le agradezco por todo. Amén, amén y amén. Que Dios me los continúe bendiciendo en gran manera. Y consideren este tema especial del silencio. Dios guarda silencio porque Dios es un Dios sabio. Pero cuando Dios nos hace referencia al silencio humano, no es para utilizarlo, peticiones, gracias, no es para utilizarlo en contra de Dios. Cuando tú guardas silencio al momento de que una incógnita o una pregunta como esta te la digan, ¿quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Si tú guardas silencio, quitas la oportunidad de Dios mismo trabajar en ti. Así que, mi amado, mi amada, muchas gracias. Bien, le agradezco a este varón pues que se hace presente con este regalo. Bien, mis amados, como les iba diciendo, es importante utilizar el silencio en nosotros como humanos para no hacer daño, pero no para darle la espalda a Dios, no para no hablar con Dios, sino todo lo contrario. No todo silencio es bueno, como lo decía antes. Hay silencio en el cual viene el maligno y se aprovecha para hacernos daño. Pero es importante que nosotros
como personas sabias, entendidas, como personas que ya Dios nos ha trabajado. Somos un instrumento sabio, un instrumento bueno en las manos de Dios. Utilizamos el silencio solo para como prudencia, como por educación, para no hacer daño. Así que reflexiona cuál es tu silencio en tu vida. ¿Utilizas el silencio para contradecirle a Dios? ¿O utilizas el silencio para hacerte sabio o sabia y no hablar de por demás cosas necias? Cuando dice la palabra de Dios que en las muchas palabras hay pecado, pero el que refrena su lengua se vuelve sabio. Así que con esto termino, mi amado, mi amada. Bendiciones de lo alto.